estudiante Edgar Iván Alvarado, de Coahuila, que nos va a hablar acerca de la flexibilidad laboral, una alternativa de desarrollo económico para Torreón. Bueno, nos vamos a presentar rápido. Nosotros somos estudiantes de la licenciatura en Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila. Este trabajo lo hice en colaboración de mi compañero Juan Alberto Medina y un servidor, Iván Alvarado. Nosotros vamos a abordar el tema un poco controversial de lo que es la flexibilidad laboral. Lo primero que nos gustaría aclarar es que no es una investigación concluida, pero los resultados y los avances que tenemos ya nos llevan a sacarnos y darnos conclusiones de este fenómeno y sobre todo el efecto que genera en las regiones. Bien, para comenzar con nuestro trabajo, nos pareció importante primero definir cuál es el concepto principal, que en este caso es qué es la flexibilidad laboral, el cual es un conjunto de medidas que favorecen los derechos de los trabajadores en materia de contratos y también de libertad de contratación. Bueno, nosotros estamos conscientes de que la flexibilidad laboral implica muchos más ámbitos, es un término muy general, pero nosotros lo abordamos así de manera muy general. Según sus partidarios, permiten mayores oportunidades a las empresas y a las personas, y Stiglitz califica el término como inseguridad o mutabilidad del puesto de trabajo y niega que en todos los casos tenga el efecto positivo que le atribuyen los partidarios de la flexibilidad. Aquí cabe aclarar un punto, que nosotros no somos partidarios, no estamos ni a favor ni en contra de esos términos, solo queremos analizar el efecto tanto positivo, bueno, si es positivo o si es negativo. Bueno, como lo comentaba, el concepto es bastante amplio, de hecho se divide en 4 partes: la flexibilidad de la organización productiva, la organización del trabajo y de la gestión productiva. La que nosotros vamos a analizar es la flexibilidad del mercado laboral, porque esta es la que va directamente sobre los trabajadores. Los otros 3 solamente son términos que las empresas utilizan para organizarse tanto dentro como fuera de su producción. Y ya cuando hablamos de flexibilidad del mercado laboral, los autores la dividen en 2 e incluso algunos en 3. La flexibilidad interna y la flexibilidad externa. Dentro de la interna, algunos autores separan la flexibilidad salarial porque es la que tiene todavía aún más repercusión directa sobre los trabajadores, pero nosotros la vamos a manejar solamente como interna y externa. La interna es todo aquello que la empresa hace a través de sus políticas, es decir, cómo puede manejar sus trabajadores o su plantilla laboral con sus propias políticas, y la externa es todo lo que el ambiente le permite hacer, es decir, tanto las leyes como el ambiente, la competencia. Y eso es lo interesante de este fenómeno, que es un fenómeno social que se está dando, que lleva tiempo ya, que apareció en 1970, el concepto tal cual. En el 2012 llegan y hacen una reforma que habla precisamente de esto, de flexibilizar los mercados laborales. El principal objetivo de nosotros entonces es determinar este fenómeno y ver si realmente las personas se benefician. Nosotros vamos a hablar de desarrollo económico, entonces tiene que haber un impacto directo sobre la población. Con toda la información que nosotros les vamos a dar, quisiéramos abrir una pregunta para que ustedes la pudieran contestar al final. Si es necesario o no entonces comprender a la flexibilidad laboral a la flexibilidad de los mercados laborales como un mayor crecimiento económico y productividad. Estamos hablando de que las empresas toman a los trabajadores, los moldean de manera en que puedan ser más productivos. Entonces vamos a pensar que como vamos a moldear nuestra plantilla de trabajadores, hay más ingresos y por lo tanto se combate al desempleo. Eso es lo interesante de este fenómeno. Entonces, para poder hacer este estudio nosotros necesitamos medir este fenómeno. Es lo interesante de este estudio. Nosotros tomamos algunas metodologías y aplicamos unos componentes propios para crear un índice de flexibilidad laboral, para después integrarlo a un modelo junto con los otros determinantes de la inversión para poder analizar el efecto de este fenómeno. También lo importante de este estudio es que por el lado público permite a los tomadores de decisiones saber si es bueno o malo o conveniente o no el hecho de incentivar o frenar este fenómeno. Estamos hablando de que vamos a moldear a los trabajadores y, como lo comentamos al principio, algunos teóricos ya han dicho que pues no es tan bueno, incluso que se mutila el trabajo. Eso es lo interesante de este estudio. Para los empresarios,
es conveniente porque ellos pueden decidir entonces dónde es más conveniente invertir. Incluso parte de este estudio lo están tomando una empresa de Torreón, donde se lo lleva al lado administrativo. Nosotros utilizamos la metodología y la empresa lo que quiere hacer es verlo a nivel empleado, no a nivel región. Él quiere saber cuáles de sus empleados son más flexibles que otros. Entonces, eso es lo interesante también. Y en el lado académico permite reproducir la metodología. Nosotros lo estamos haciendo a nivel Torreón, pero pues lo pueden hacer a nivel Cuernavaca, a nivel México. Eso es lo padre que se hace. Partimos de una hipótesis la cual menciona que un mayor índice de flexibilidad en los mercados laborales, entendiendo como menores restricciones al manejo de los factores productivos, genera una mayor atracción de flujos de inversión extranjera directa, que era lo que nos comentaba Iván hace un momento, de si es un beneficio para las empresas el cuales tengan mayor atracción de inversión extranjera, y es lo que partimos para el planteamiento. Para lograr este estudio tenemos los siguientes objetivos. El general es determinar si la flexibilidad laboral crea un escenario más atractivo de inversión y cuál es su efecto que ejerce sobre los flujos netos de inversión extranjera en Torreón, Coahuila, y para el cual tenemos que adaptar un índice de flexibilidad laboral que permita conocer de una manera funcional qué tan flexible pueden llegar a ser los mercados laborales en Torreón, además de identificar las ventajas y desventajas de la flexibilidad laboral sobre las condiciones de trabajo de los empleados, identificar otros determinantes de la inversión extranjera directa, así como su efecto sobre la misma, y ya por último analizar el número de personas que se ven beneficiadas en los mercados laborales flexibles. Recordemos aquí que estamos tratando el efecto, tanto si es positivo o negativo, qué tan positivo sea para la población o qué tan negativo sea para la población, y la respuesta que recibe la población hacia este tipo de flexibilidad. Bueno, nosotros partimos de dos teorías que ya las han manejado los autores. La primera, la teoría macroeconómica de Hiroshima y la contribución de Porter en el 76 y el 90. Habla sobre la localización de la inversión extranjera directa. Estos dos autores manejan que la inversión siempre se va a canalizar a los lugares donde haya menores costes o una forma más fácil de producir. México, pues ya sabemos que es uno de los países que resalta por esto a través de su mano de obra barata. Luego aparece China, que tiene la mano de obra más barata. Y en lo que tratan de hacer estos autores es decir, dónde se va a localizar la inversión extranjera directa a través de la producción, en dónde les es más conveniente invertir, porque se supone que la región es la que les va a decir aquí es más productivo. Y lo hacen a través de ¿qué? Pues del capital humano. También nos basamos también en la teoría del capital humano porque es la que permite el máximo aprovechamiento de los trabajadores. Entonces la combinación de estas tres teorías es la que sustenta nuestra investigación. En el 2005 aparece Beata Szynska y nos dice que los inversionistas buscan escenarios de mayor flexibilidad, ya que les permite mayor manejo de sus costes variables, que son los únicos que pueden manejar. Por tanto, un país con mayor flexibilidad laboral y por tanto con menores costos fijos será más atractivo para la inversión extranjera directa, productivo y competitivo. Este fenómeno ya lo han analizado algunos investigadores anteriormente y han llegado precisamente a esta conclusión. Ella lo hace a través de los costos, nosotros lo hacemos solamente a través del efecto. Y en cuanto a estudios relevantes, nos basamos en Rodríguez Lanza Catalina, es un estudio realizado en Chile en 2011, la cual encuentra una relación entre la flexibilidad laboral con los flujos netos de inversión extranjera directa. La relación es encontrada, pero no fue estimada. En cuanto a Gallardo Velázquez, explica y relaciona de manera muy detallada la reducción de los costos y el aumento de la productividad a través de la flexibilidad laboral, y el cual logra a través de un análisis validar nuestra hipótesis. González Figueroa ofrece un modelo para analizar la flexibilización del mercado laboral y expresa una estrecha relación con la competitividad, la rentabilidad y las relaciones laborales. Para Guevara Cisneros, el autor ofrece de manera detallada el proceso que utilizó para estimar un indicador de rigidez laboral, y es a través de este procedimiento que se puede estimar un índice general exclusivo de flexibilidad laboral integrando sus componentes. Aquí cabe notar que notemos que
estos estudios en los cuales nos basamos solo sustentan teoría, no han sido probados no han sido estimados, así como especifican. En cuanto a Ibarra Cisneros, el mismo autor, en él nos basamos porque él creó un indicador de rigidez laboral. Nos basamos en su metodología para adaptarlo a nuestro indicador de flexibilidad laboral. Bueno, la metodología que nosotros usamos fue precisamente a través de los componentes de flexibilidad laboral. Creamos un índice sintético a través de, utilizamos los datos que ofrece la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo a través del después del 2012. Como lo mencionamos al principio, nosotros no podemos hablar de flexibilidad laboral si el marco legal no lo permite. Solamente cuando están las leyes apropiadas es cuando se da el fenómeno de flexibilidad laboral. Por eso es que nosotros utilizamos datos solamente del 2012 y por cada trimestre. Utilizamos 7 componentes que son preguntas que vienen también en esta encuesta. La primera es las funciones. Nosotros nos basamos en el hecho de que si un trabajador hace más de una función, entonces es un trabajador flexible, es un trabajador que se adapta. Si el contrato no es permanente y es temporal, entonces también es flexible su manera de trabajar. El tipo de contrato, el titular del contrato, que sea la misma empresa o a través de un tercero como en las empresas de outsourcing. La jornada, si hace menos de 36 horas, ya es flexibilidad laboral. Es alguien que trabaja solamente en sus tiempos libres o que no lo ve como su función principal. El horario, aunque parezca medio ilógico, si un trabajador realiza sus funciones en la noche, entonces ya también es un trabajador flexible, se adapta a los horarios que requiere la empresa. Y por último, los ingresos. No solamente hablamos de su sueldo base, sino que si un trabajador de alguna u otra manera ha recibido bonos, compensaciones, incentiva su producción, lo lleva a ser más productivo el hecho de que reciba bonos o compensaciones, entonces por eso también hablamos de flexibilidad laboral. Nosotros juntamos estos 7 componentes y realizamos un análisis factorial de cada uno para poder juntarlos y crear el índice de flexibilidad laboral. Por tanto, nosotros hablamos de que el índice va desde 0 hasta 7, dependiendo del número de personas. En el caso de Torreón, el índice que nosotros encontramos está un nivel Cuando nosotros deseamos medir la flexibilidad, entonces ya la podemos incorporar a un modelo econométrico para poder estimar su efecto. En este caso nosotros lo vamos a integrar con el resto de los determinantes de la inversión. El primero es el tamaño del mercado, que lo medimos a través de 2 formas. Primero el PIB y después el PIB per cápita. Las empresas no solamente se van a ir a un lugar donde sea productivo, sino también donde la gente tenga el poder adquisitivo para comprar sus mismos productos. Por eso es que lo vemos de estas 2 formas. Después el nivel educacional, es decir, que la población esté calificada. La gobernanza, que es un factor también muy importante. Tiene que saber si la región donde se va a localizar o donde se va a canalizar esta inversión le genera seguridad. Después los impuestos a las empresas, qué tan altas sean las tasas impositivas, y ya por último agregamos nuestro indicador, la flexibilidad laboral. Entonces ya denotamos que la inversión extranjera directa está dada por los 5 componentes. Nosotros vamos a utilizar un modelo de respuesta cualitativa porque lo interesante para nosotros no es el peso de cada variable, sino el efecto de cada variable, para poder tener el efecto de la flexibilidad laboral. O sea, así quedaría nuestro modelo. Bueno, una vez que ya corremos el modelo, nosotros pudiéramos analizar los efectos marginales de cada uno de los componentes para poder darnos cuenta de cuál es el peso real de cada variable, pero para esta etapa del estudio solamente nos vamos a basar en el signo. El primero, el tamaño del mercado, nos da un coeficiente alto en comparación del resto de las variables y además nos da un efecto positivo, lo cual nos quiere decir que entre más grande sea el tamaño del mercado, pues más atractiva es la zona para localizar la inversión. Después la educación, entre más calificada esté la mano de obra, pues también más atractiva es para la inversión. El nivel de gobernanza, que no aparece tan alto y aún así no hemos analizado su efecto marginal, pero sí nos da una idea aproximada de que sí, tal vez no sea lo principal, pero sí es algo en lo que se fijan las empresas. Los impuestos aparecen con signo negativo, esto pues es bastante obvio, entre más alta sea la tasa impositiva, pues menos atractivo es invertir. Y por último la flexibilidad laboral, que aunque aparece también baja, lo interesante es que aparece con efecto positivo. Entonces quiere decir que las empresas sí se están fijando en este fenómeno
y a través de nuestro estudio se puede medir este fenómeno. Y se sabe entonces que para lograr, a través de esto, para lograr un desarrollo económico, la principal tarea no es hacia el exterior, no es comercializarnos, es organizarnos. Cuando nosotros podamos crear políticas que incentiven o frenen algunos fenómenos, entonces vamos a lograr atraer la atención de las empresas extranjeras. Y pues ya nada más como consideración final, tomando la inversión extranjera variable como la inversión extranjera como variable dependiente, la flexibilidad laboral se aparece con un efecto positivo, entonces sí es algo que se puede estimar. Y ya por último tenemos que la flexibilidad laboral es una determinante de la IED para el caso de Torre Júbila. Además el signo concuerda con lo que pusimos en esta investigación. Mayor flexibilidad genera mayor entrada de inversión extranjera directa. Además esta no es la única característica que interesa a los inversionistas. Los datos utilizados en esta investigación muestran que también el tamaño de mercado es una variable bastante significativa. Esto nos indica lo que dice Juan en la metodología, que los mercados grandes para invertir buscan invertir debido a que no solo buscan un mercado laboral eficiente o económico para producir, sino también que la población tenga el suficiente poder adquisitivo para consumir sus productos. Y finalmente se pueden hacer diferentes estimaciones con una base de datos más amplia, periodo de tiempo más extenso, porque recordemos que tomamos desde el 2012 con la reforma laboral y con variables que no hemos considerado, tales como la protección al empleo, la estabilidad política, corrupción, que son mencionadas por la literatura y que no son inducidas ni medidas en esta investigación. Al incluirlas podría generar conclusiones distintas a las que hemos obtenido hasta este entonces. El considerar solo una ciudad también podría ser un factor diferente, podría estar generando un sesgo que distorsione nuestros datos. Sin embargo, más allá de estas críticas, los datos utilizados provienen de fuentes serias y de prestigio. Además, los resultados obtenidos coinciden con investigaciones anteriores, lo que otorga que nuestras conclusiones tengan un sustento. Y bueno,